de cada uno de los asistentes a esta videoconferencia y que podamos decir, Señor Jesús, por favor, enséñanos a orar. Y entonces vamos a mirar la serie que está produciendo la Iglesia por su gracia, que se llama obviamente Señor Jesús, enséñanos a orar. En la temporada 1, la oración del Padre Nuestro, y hoy en el episodio 2, que se titula Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y la palabra del reino tiene su origen precisamente en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 26, que dice así, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. La Biblia dice que el ser humano fue diseñado para reinar sobre la tierra. Entonces la palabra reino se encuentra desde el mismo libro de Génesis, capítulo 1. Y desde Adán hasta Cristo hay un retraso. Y ese retraso sucede por el pecado, la desobediencia y la rebeldía de Adán y Eva, que interrumpieron los propósitos de Dios. Y quiero decirles que sin lugar a duda, y quiero invitarlos a reflexionar, que mi pecado, que nuestros pecados, que mi desobediencia, que nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestro descuido, nuestra negligencia, nuestra ignorancia, todos estos interrumpen y retrasan los propósitos de reino que Dios tiene para mi vida. Y para entender la palabra reino, tenemos que, digamos, el concepto de reino duró en establecerse mucho tiempo. Si bien comenzó en Adán y Eva, luego pasó a Noé, luego pasó a Abraham, a su hijo Isaac, a su nieto Israel, a las 12 tribus, a Moisés, a Josué, a los jueces, luego los reyes como Saúl, David y Salomón. Y aquí sucedió un evento muy importante que fue la división de la nación de Israel en Israel y Judá. Luego Judá fue conquistado por los babilonios, luego vienen los griegos y finalmente vienen los romanos. Entonces el concepto de reino, si bien comienza en Adán y Eva únicamente, se puede establecer en el tiempo de los romanos y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver el siguiente video. Esta es una imagen de Roma y vamos a ver un video. El Imperio Romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del Imperio Romano es quizá su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia. Porque no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico. Una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero de Occidente y base del derecho actual.
El Imperio Romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi para una ciudadanía multiétnica. Este dominio territorial no fue posible sin el ejército más poderoso del mundo y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el imperio, el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes, y estas a su vez en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia. Poseían privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del Senado. Poco a poco, la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces, para significar aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes, y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros. Se puede decir que su destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos podían ganar su libertad de diversos modos. A los esclavos liberados se les llamaba libertos. Para bien o para mal, Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias, en nuestra forma de pensar. Es imposible entender la idiosincrasia de Occidente sin la civilización romana. Bueno, ¿cómo les pareció el El video? Imperio Romano Ay, en su perdón. Ay. ¿Cómo les pareció el video? Interesante, interesante. Se aprenden cositas que uno ni idea, Rigo. Yo no. Voy a hacerles un resumen. Entonces, el Imperio Romano tuvo un desarrollo económico, social y comercial en 3 continentes que fueron Europa, Asia y África. El Imperio Romano conquistó y construyó. Digamos que dos legados que son muy importantes del Imperio Romano fue la arquitectura y el derecho romano. El Imperio Romano dominó bajo las mismas costumbres una amplia zonas de pues, amplios lugares. Tuvo un concepto de ejército muy bien desarrollado y algunos historiadores dicen que ha sido el ejército más grande del mundo. Y la sociedad estaba constituida por patricios, plebeyos y esclavos. Y quiero que recuerden la palabra libertos. Libertos es un esclavo que alcanzó la libertad. Entonces, si yo le pregunto a alguien qué es un liberto, ¿ustedes qué me van a responder? ¿Quién quiere responder? Es un esclavo que alcanzó la libertad. Eso, muy bien, muchísimas gracias. Entonces vemos aquí. Entonces, los componentes de un reino, ¿cuáles son? Entonces, que hayan un rey, que para nuestro caso, la iglesia es Cristo, que haya gobernadores o un gobernador, que para nuestro caso, la iglesia es el Espíritu Santo, que haya un territorio que en el caso de Dios son los cielos, que hayan colonia o colonias, que para la iglesia, para nuestro caso, es la tierra, que hayan embajadores, que para nuestro caso son personas que han alcanzado liderazgo, que haya una constitución de reino, una ley, un código de ética, que en nuestro caso es la Biblia, que haya una comunidad de ciudadanos, que pues obviamente es la iglesia,
que tengamos privilegios, que tengamos derechos y beneficios, que los ciudadanos también tienen deberes y obligaciones, que tengamos un ejército, un sistema económico, una cultura social y un protocolo de procedimientos. Entonces, entendiendo esto, el Imperio Romano fue el primero en la historia de la humanidad que representaba una estructura de reino. Entonces, aquí es muy importante entender que el Señor Jesús quería venir antes, pero no podía porque no había un concepto desarrollado de reino. Ya vamos a ver por qué. La Biblia es muy clara y dice, leámoslo muy juiciosa, dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios, el Padre, envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Entonces, ¿qué profundidad la que encontramos en este libro de Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7? Dice que para Dios se demoró tanto porque tenía que desarrollar el concepto de reino. Los primeros que lo desarrollaron fueron los romanos. Y los romanos establecieron las bases para que el Señor Jesús viniera. Entonces el Señor Jesús, cuando ya existe un concepto de reino, dice, aparece el Señor Jesús en escena. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos. O sea, ¿cuáles son los siglos ahí? Desde Adán hasta la aparición de los romanos. Este mensaje no pudo revelarse, sino se mantuvo en secreto por generaciones. Pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues él quería que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Cristo también, que la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, los que no somos judíos. Y el secreto es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Este mismo secreto se puede decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, vamos a recapitular desde el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Entonces, cuando viene el reino, aparece Cristo comprando esclavos. Entonces, si miran como esta estructura que está en la imagen inferior, parece una escalera. Entonces empezamos con esclavo. El esclavo tenía una relación de dueño y le daban comida. En el episodio número 1 hablamos del jornalero y el Señor. Y el jornalero tenía un salario. Hablamos del hijo, que el hijo tenía una relación con su padre. Y como es hijo, tiene un beneficio de herencia. Pero el que es príncipe tiene un beneficio de reino. Y si recuerdan en Génesis capítulo 1, versículo 26, el propósito de Dios para el ser humano es que reinara sobre la tierra. Y el eslogan del Señor Jesucristo es, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia, lo leíamos en el episodio 1, decía, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por su padre. Entonces, si el heredero es niño, en nada difiere del esclavo.
y dice que está bajo tutores y cuidadores. Aquí mi amigo Josué está estudiando, se refleja en su foto estudiando, y Josué, el hijo de mi amigo Josué, cuando alcance su nivel, Dios, su papá y su mamita, Elena y Manuel, quieren que él se convierta en un heredero y que tenga conceptos de reino. Él tiene que prepararse como hijo y está bajo el cuidado de profesores, bajo el cuidado de maestros. Él tiene que preparar su mente para llegar a comportarse como hijo y como príncipe. ¿Van conmigo? Sí, señor. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, dice, el Señor Jesús enseñó la siguiente parábola, dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y la compró. ¿Cuánto está dispuesto usted a invertir en el reino de los cielos? ¿Está dispuesto a invertir tiempo y disposición? ¿Está dispuesto a comprarse una Biblia y a leerla? ¿Está dispuesto a cambiar su manera de pensar y las conductas de su forma de vivir? ¿Está dispuesto a conocer a Dios como Señor, como Padre y Rey? ¿Está dispuesto a ser transformado de jornalero, hijo, a príncipe? Y quiero pues mejorar esta pregunta. ¿Está dispuesto de ser transformado de ser esclavo, liberto, jornalero, hijo y príncipe? ¿Está dispuesto a valorar los beneficios de comida, jornal, herencia y reino? Dice que el reino de los cielos tiene los siguientes beneficios. Tiene beneficios de comida, de bebida y de vestido. Y cuando uno hace el presupuesto, ¿en cuánto se gasta al mes en la comida? ¿De cuánto se gasta en bebida, en vestido y en techo? Es bastante. Pero dice que si uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas nos van a ser añadidas. Bueno, entonces aquí vamos a, ya establecimos como la primera parte. Venga tu reino. Y venga tu reino hace la referencia a la formación del cambio de ser un esclavo a un príncipe y permitir que Cristo sea formado en nuestros corazones. La segunda parte que hoy nos corresponde estudiar es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la Nueva Traducción Viviente dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Dios dice de él mismo, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con mucha tristeza los seres humanos tendemos a pensar que a veces nosotros podemos armar como especies de sindicatos contra Dios y nos podemos rebelar y a veces podemos pensar que Dios se pone nervioso cuando pensamos diferente a Él y la verdad es que no. Dios no se pone nervioso cuando una persona piensa diferente a Él. Y a veces pensamos que Dios se puede asustar por lo que nosotros pensamos o le podamos decir, y la verdad es que no, porque sus pensamientos son más altos y sus caminos son más altos. Y una de las reflexiones que nos invita la Biblia a pensar en el Padre Nuestro es pedirle, decir, Padre Celestial, ¿qué acontecimientos quieres que sucedan en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en la iglesia, en la sociedad? Señor Jesús, ¿cuáles son los deseos, tus deseos para mi vida, mi hogar, mi familia, la iglesia y la sociedad?
Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, mi hogar, mi familia y la sociedad? Y el secreto consiste en lo siguiente, dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces nosotros tenemos que desafiarnos a pedir y a conocer la voluntad de Dios y pedir conforme a su voluntad. Estamos próximos a celebrar el 20 de julio como la fecha de la independencia. En Colombia se conoce como el grito de independencia. Los escritos dicen que el 8 de mayo de 1873, mediante la Ley 60 del Congreso, que para ese tiempo se llamaba Estados Unidos de Colombia, decretó oficialmente el 20 de julio de 1810 como la proclamación de la independencia nacional de la monarquía española. Y muchas veces nosotros oramos la segunda parte que nos corresponde, dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, pero en el diario vivir proclamamos gritos de independencia. Proclamamos decir, Dios, no quiero nada contigo. Dios, no quiero nada con tus mandamientos. Y de pronto, como la misma Biblia lo dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos decirle a Dios, sí, sí, vamos a hacerlo, pero nuestro corazón no está con Dios. Estamos simplemente declarando gritos de independencia y no estamos, digamos, no estamos siendo coherentes con venga tu reino, hágase tu voluntad. Y por eso cuando pedimos no recibimos, porque pedimos para satisfacer nuestras propias pasiones. Y pedimos, Señor, y muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo. Quiero decirles que la tierra está en crisis. Hoy estamos aquí porque de pronto estamos sufriendo diferentes crisis y hoy estamos sufriendo una crisis que es la pandemia del COVID-19. La tierra se encuentra en crisis. Pero entendiendo el concepto de reino, él dice que hay un presupuesto en los cielos para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, quiero darles esa buena noticia, que el presupuesto, si cada uno de nosotros entiende que podemos ser transformados de esclavos, libertos, jornaleros, hijos, a príncipes, podemos encontrar un presupuesto en el cielo para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Pero tenemos que descubrirlo en la Biblia, tenemos que leerlo y buscarlo. Y en la Biblia hay muchísimas verdades. Y quiero mencionar una de ellas. Dice que para Dios el matrimonio es honroso. Y si para Dios el matrimonio es honroso, para mí debe serlo. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Descubrir que el matrimonio es honroso cuando puedo entender que el matrimonio debe ser, si es honroso para Dios, debe ser honroso para la iglesia y debe ser honroso para mí. Y así uno puede, digamos, en la Biblia descubrir muchos principios que corresponden con hacer la voluntad de Dios. Tienen que ver con la familia, con las empresas, con la economía, con los hijos, con todas las esferas de la vida de una persona. En mi caso, como hombre, como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como empleado, como empresario. En todos los aspectos de mi vida hay propósitos de Dios para mi vida, pero yo debo descubrirlos. Bueno, y hace algunos años descubrí un propósito y quiero contárselos. Entonces, como esposo, y estaba
aquí está mi esposa y cierto día, No sé cómo eligió esa foto, perdón. Siempre pone unas fotos que Dios mío. entonces, si bien es cierto, no estábamos tan mal, pero sí había en nuestro matrimonio como un sinsabor. Entonces yo le dije, Dios, si esto sigue así en mi matrimonio, probablemente mi matrimonio se pueda enfriar, se pueda perder y realmente con facilidad podamos desviarnos de tus principios, llegar al adulterio y al divorcio. Y entonces yo le dije, Dios mío, necesito tu ayuda. Y entonces definitivamente con humildad le pedí ayuda a Dios y Dios me ayudó. Entonces estaba en un viaje y el vuelo se retrasó. Entonces mientras el vuelo se retrasó, me fui para una librería y mirando y llegó un libro a mis manos acerca del matrimonio. Ese libro me impactó tremendamente porque hablaba acerca de las necesidades que Dios ha estipulado para el hogar como esposo y como esposa. Y por un tiempo lo leí y me quedé calladito. Y después del tiempo, entonces tuve que confesarle a mi esposa y decir, mi amor, si seguimos así, con facilidad, nuestro matrimonio puede derrumbarse. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos cultivar el matrimonio, honrar el matrimonio. Y por el año siguiente comenzamos a evaluar nuestras vidas y nuestro matrimonio conforme a los principios que se encuentran en la Biblia. Y hemos mejorado, gracias a Dios. Y Dios nos ha bendecido, no solamente en nuestra relación, sino también en nuestra economía. Entonces, encontrar los principios de Dios y los principios de reino en cada esfera de nuestras vidas nos ayudará a orar con propósito. El pastor Juan Soto, digamos en algunos de sus frases, dice que Dios no se mueve por necesidad, que Dios mueve su mano cuando hay propósitos. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios 7:22, que me parece tremendamente extraordinario. Esta verdad es increíble. Dice, porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es liberto en el Señor. Qué bueno que el Señor Jesús haya venido a comprar una cantidad de esclavos. Y qué bueno que me haya comprado a mí. Y qué bueno que me haya transformado en un jornalero. Qué bueno que me haya transformado en un hijo que tenga herencia y que Dios me siga formando para que pueda reinar con él. Y este deseo del Dios está escrito desde Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice que Dios creó al ser humano con el propósito de reinar. Y recordemos que esto había estado oculto desde Adán hasta Cristo, que se reveló, que Dios nos abra el entendimiento para que podamos comprender el propósito de reino que Dios tiene para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, que encuentren el propósito de Dios en sus vidas y que podamos decir, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Les recuerdo, en el cielo hay presupuesto para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Dios los bendiga. Preguntas. Amén. Tienes unos alumnos que no preguntamos nada. Oye, Cristina, ajá, Yo niña. solo te pregunto por el bizcocho. Bueno, y si no hay preguntas, yo quisiera que cantáramos una canción. Ay, sí. Sí.
y ya entendiendo que realmente debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad, ¿cierto? Digamos que aprendimos dos conceptos importantes, el reino de Dios Reino de y Dios. cómo de verdad pasar de ser un esclavo a ser príncipe. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Dios no quiere que sigamos siendo esclavos. Esclavos era cuando estábamos en el mundo, ¿cierto? Ahí estábamos esclavos del pecado. Pero hoy estamos libertos, como hoy aprendimos. Estamos libertos y como estamos libertos, estamos en Cristo. Y en Cristo ya somos hijos de Dios. Por eso podemos decir ¿cómo? Como decía el episodio 1. ¿Cómo podíamos decir? Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, en el cielo. Entonces, qué bueno que podemos decir eso y que no se haga nuestra voluntad. Y hay una canción Sino la de él. muy bonita de Jaime Murel que dice más de ti y le vamos a decir con todo nuestro corazón, cierre sus ojos. Estos son los momentos mágicos con el Señor donde nos desconectamos de estas noticias tan nefastas que tenemos en este país o en el mundo y de verdad le decimos al Señor, quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Vamos a decirle con todo nuestro corazón al Señor, yo quiero más de ti y menos de mí. De ti, Señor. Quiero más De ti. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Sí, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida,
entrego mi voz a ti, Señor, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Bueno, entonces en esta ocasión va a haber tarea. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Así es, sí, señor. Como buenos estudiantes, me imagino que tienen cuadernito donde van a anotar. Ya yo lo había guardado. Acá están. Ya. Ya, están Bueno, listos lo para que sí es que la tarea. aprendimos a pedir, ¿no? Bueno, entonces, una tarea va a ser conseguírselo una Biblia de papel. Ah, bueno. Ahora Bien, Arturo ya la sacó muy bien. esto, una Biblia. Doña Berta también Sí. tiene tremenda. Yo también tengo. Vea, Loli también tiene su Biblia de Entonces, papel. Si no tiene, Alexa, ¿no? Están todos armados, mira. Aquí está, mapita, aquí está. Mi espada. Están con Yo las tengo mi espadas. espada. Qué peligrosos están hoy los hermanos con esas espadas. entonces conseguir una Biblia impresa. Y en esta Ujú. Biblia impresa van a buscar la historia de Josías. ¿Josías? Josías, se escribe Josias, Josías, el rey Josías. Y el rey Josías Ajá. comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Upa. Entonces, ¿Y duró la cuántos tarea años ese consiste- man? ¿Cómo? ¿Que cuántos años vivió ese man? Bueno, entonces, Ese man era el rey Josías. el man Josías es el que ustedes van a estudiar, van a buscar. Mi esposa les va a enviar como la cita, está en el segundo libro de Crónicas y en los libros de Reyes, está detallada la historia del rey Josías. Y ustedes van a entender qué fue lo que hizo el rey Josías. Ajá. ¿Listo? 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 Entonces de hoy en ¿Listo? 8 ¿Listo? días me van a contar Ajá. todos los Vamos a hablar. acontecimientos. Vamos a hablar del rey Josías. En un diccionario bíblico se consigue esas cosas, ¿cierto? ¿O no? No, se consigue en la Biblia. En la Biblia está la No, historia. ajá, pero una historia pero muy en la bonita. Biblia, Entonces, bueno, me lo claro, también se levantaré. consigue en un diccionario bíblico, pero en la Biblia está la historia tan bonita del rey Josías. No, lo que pasa es que el diccionario bíblico le debe dar a uno las pautas para conseguir en la Biblia. Sí, también, Oh, sí. vale. Pueden conseguirlo. ¿Listo? Hace 8 días también había tarea, pero no la dijo. O yo me retiré temprano. No la dijimos. No puso tarea, no puso. No Era puso. conseguir la Biblia de papel, pero no se lo dijimos. No había. No Iba a digan, dejar tarea, pero- no digan cosas que no son, no levanten falsos testimonios. Bueno, y nos vemos de hoy en 8 días, si Dios quiere, para mirar nuestro tercer episodio. El pan nuestro. Profe, ¿hay que hacer diapositivas o solo con la lección aprendida? No, hombre, con la lección. La exponemos. Gracias, profe, gracias. O sea que la tarea fue solamente para mí, pero esa tarea Cálmate fue que no estás bonita. en el DEM. Ahí está listo. Esa solamente es para usted, Andresito. O sea, las diapositivas son solamente usted, ¿o yo? Solo para el DEM. Cálmate, Solo para el de. Bien, Andrés, tienes un punto por la participación de hoy. Ah, bueno. Sí, porque Josías no tiene libro en la Biblia, ya yo lo busqué.
Por eso, No busques primera de Josías porque no lo vas a encontrar. No, no lo encontré, Segunda de Juan. Crónicas, capítulo 34. Dice, no, ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En dónde? Pa' ver, suéltalo. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Listo, gracias. Ya, ahí Ahí le está pasaron, toda. ahí le pasaron la respuesta, Cristina. Hermana Cris, hicieron la mitad de la tarea, Cris. la No te espero en el puedes DM otra quejar. vez. Claro, claro. Tenlo por seguro y me voy a fajar con la tarea. yo lo estoy Bueno. estudiando todavía. Pastor, Y lo también dejo. en Segunda de Reyes, No capítulo deja de 10. compartir pantalla arriba, Milfa. Bueno, mis queridos hermanos, doy muchas gracias a mi hermano Rigo y a Alexandra por esta iniciativa tan bonita de aprender a orar como oró Jesús a través del Padre Nuestro con la palabra. Hoy quisiera que oráramos, por favor, por algunas cosas que han pasado hoy. La iglesia de Nazareno, anoche perdimos a un pastor en Ecuador y esta mañana perdimos a su esposa. Dejaron a sus niñitos solos, una pareja de 52 años. Sí, pastores de la iglesia de Nazareno en Ecuador. Y también perdimos esta semana nuestros 4 primeros nazarenos de Colombia, uno en Cartagena, de la iglesia de Cartagena, y perdimos 3 en Cali. Uno de ellos era médico, y bueno, esto es serio lo que estamos viviendo, es algo tenaz. Y bueno, en nuestra iglesia, en el mundo entero, estamos sufriendo consecuencias tremendas. En Brasil, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, que Dios nos guarde. Estamos en medio de un tiempo muy difícil, un tiempo para el cual ninguno de los que está aquí presente, ninguno de esta generación, creo que sabe cómo manejar, porque creo que ninguno aquí ha estado en medio de una pandemia, ¿no? Pero nosotros estamos aquí en Bogotá, hablo aún, creo que aquí hay hermanos de Florida, de Orlando, hoy Miami está tenaz, creo que mañana van a tomar medidas muy drásticas. Aquí mismo en Colombia están pensando tomar medidas más drásticas por lo que está sucediendo aquí en Bogotá. Y bueno, que Dios nos guarde, porque no solamente el tema del COVID, sino también el tema del desempleo tan tremendo que está levantando en nuestra nación, en nuestra ciudad. Yo solo quiero retarlos conforme a lo que ha dicho, lo que nos ha enseñado nuestro hermano Rigo en este día, de orar al Señor, al Padre nuestro, para que se haga la voluntad del Señor en el cielo y en la tierra. Que venga su reino sobre nuestras vidas y podamos descansar en Él. Y oremos al Señor por nuestras vidas, por nuestras familias, que Dios nos libre del mal. Creo firmemente y seguimos orando que ninguna plaga destructora tocará nuestra morada ni nuestra familia. Pero bueno, también hay creyentes. La hermana También la hermana de Viviana Rodríguez, nuestra hermana de la iglesia, nos acaba de confirmar aquí por el chat de la iglesia que su hermana dio positivo para COVID-19 y ella y sus hijos la estuvieron visitando hace poco. Entonces, bueno, que Dios nos guarde en medio de todo. Ibuprofeno y antigripal. Hoy en el daycare de mi niño también me lo mandaron recoger temprano porque hay un niño con COVID, tengo que mandarle a hacer la prueba, entonces. Bueno, vamos a orar por todos nosotros, por nuestros hijos, por nuestros niños. Pastor, buenas noches. Qué pena interrumpirle. Si quisiera, hay dos personas, una se llama Jamie Ovalle, fue madre usuaria del jardín donde yo estuve trabajando y aún pues no se ha podido practicar la prueba, pero pues los síntomas son muy cercanos. Y en el día de hoy me enteré de un señor que me colaboraba en el jardín con pues lo que son los quehaceres, bueno, en fin, hacía de todo en el jardín el señor. Se llama Miguel Triana, está muy delicado, demasiado delicado, y lo internaron en horas de la madrugada, a la 1 de la mañana en el hospital de Kennedy. Entró por una posible neumonía, no le han podido hacer aún la prueba para COVID, pero es un hombre que estimo y aprecio mucho por su servicio. Además me da tristeza y sí quisiera que no es fácil lo que estamos viviendo, no es fácil lo que estamos viviendo, y vamos a orar esta noche específicamente por ello. Vamos a terminar este tiempo orando por nuestras vidas, por nuestras familias, por las personas que ha dado aquí alguna situación de COVID cercanos. Que Dios nos guarde del mal, nos libre del mal a nosotros, a Viviana, y vamos con toda para adelante. El Señor dice su palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
pero esto no quiere decir que no debamos cuidarnos y ser prudentes, ¿no? Oremos al Señor. Padre, quiero darte las gracias por esta noche tan linda, Señor, en la que nos has permitido reunirnos, Señor, en torno de tu palabra. Quiero darte las gracias por la vida de mi hermano Rigo, de mi hermana Alexandra, Señor. Gracias por la enseñanza tan linda y edificante que han traído hoy a nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo en el cual nos permites conectarnos contigo, Señor, y los unos con los otros. Gracias por cada persona que está aquí con nosotros en esta noche, Señor. Pido de una manera muy especial que tu mano y que tu bendición sean sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy ha sido un día difícil para nuestra denominación, Señor, al dar el parte de pastores, Señor, siendo arrebatados, Señor, de estar contigo por causa de esto, amado Dios. No es fácil, Señor, en Cartagena y en Cali, Señor, también han partido otros hermanos, y hoy otra hermana aquí de Bogotá, Señor, de la iglesia Dios es Fiel, también partió con el Señor por causa de esto. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que nos libres del mal, Señor. Te suplicamos, Dios, que nos dé la sabiduría, la fortaleza y la prudencia, Señor, para poder guardar nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Nunca antes habíamos pasado por algo similar, Señor, así que te pido con todo mi corazón que nos dé la fortaleza, que nos libres del mal. Señor, aquí está César, que día tras día, Señor, tiene que ir a una clínica, Señor, a trabajar. Aplico la sangre de Jesús sobre su vida y pido que lo libres del mal, Señor. Oro allí por los niños, Señor, por los niños, nuestros hijos, Señor, allí mi hermana que se conecta desde Orlando. Señor, su hijito, por favor, líbralo del mal, Señor. Aquí, Señor, otra hermana está pidiendo por un conocido, Señor, que también está en la clínica allí en Kennedy. Pido que tu mano, Señor, sea sobre él. Y oramos por nuestra hermana Viviana Rodríguez. Su hermana ya dio positivo, Señor. Ahora te pido que libres todo su entorno familiar, bendito Dios. Guárdanos, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que las finanzas son importantes, que el trabajo es importante, Señor, pero como iglesia nosotros somos pro vida, Señor. Y no solamente debemos manifestarnos, Señor, frente a aquellos que la acaban, Señor, sino también te pido que nos dé la sabiduría para podernos cuidar y esperar en ti, Señor. Y libra a nuestras familias, libra a los miembros de Por Su Gracia, Iglesia de Nazareno, y cada familiar de cada persona aquí conectada con nosotros de este contagio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por esta linda noche, Señor, y ponemos nuestras vidas, nuestras familias, y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y como lo enseñaba mi hermano Rigo hoy, que venga tu reino en nuestras vidas, Señor, y que podamos estar firmes en él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mis amados hermanos, que descansen, mucha sabiduría, mucho juicio. Por favor, si va a salir, salga con sus medidas necesarias, con su tapabocas, con sus elementos de protección necesarios, y que Dios nos guarde. Bueno. Oye, tú también cuídate, no seas farolero, cuídate tú también. Oye, por favor, farolero, sí, que mantiene de aquí para allá. Cuídate, que está Carolina y están los pelados. Hágale pues, hermana, hágale pues. ¿No yo? Pues regañada y todo. Dios, tenla en tu santa gloria. No lo vayan a trasquilar al pastor, por favor. No lo vayan a hacer. Rigo y Alex, muchísimas gracias. A todos, me encanta verlos. Descansen. Gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos. Feliz Lo noche. mismo, Dios los feliz guarde. noche. Nos vemos en 8 días. Mañana estamos orando a la madrugada. Vemos en 8 días. Nos vemos. Gracias, Rigo y Alexa. Muchas gracias. Cuídense, feliz Me alegra noche. verlos. Igualmente. Chao. Gracias por sus oraciones. Dios bendiga. Descansen, pastores. Chao, señora Berta, que esté muy bien. Señora Fanny, Dios la bendiga. Oli, Dios te bendiga. Lencita, te bendecimos. Qué rico verte. Sí, qué rico verla, doña Berta. Y a usted también me alegra verla, María Cristina. Dios me la bendiga. Hola, Jaimita y Fabiola, Dios los bendiga. Está mudo, está mudo. Están mudos, esta gente está tímida.
No, pastores y a todos, muchas gracias a Rigo y a Alexandra, gracias por la charla. Con gusto. Chao, Cris. Chao, compadre. Cuídate, un abrazo. Dios los Mi bendiga. querida Loli, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Lo Chao, mismo. doña Fanny. bendiciones. Loli, un Se besito. cuida. Ah, y esta es la señora Lola. Mire. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Un abracito, qué rico. La verte. felicito por el yerno. Ay, sí. Para que vea. ¿Se fajó? Esa sabiduría estaba como escondida. Uy, bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Esa sí estuvo buena. Les voy a dar confianza aquí en línea, hola.